¿Cómo están mis niños? Bienvenidos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Me escuchan? Benja, Martín. Listo, Benja, no hay drama, no hay drama. Pero me escuchan, si eso es lo importante. 1, 2, 1, 2. Sí, me debieran escuchar. Hola, Violeta. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días. Me escuchan. Excelente. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Lleno de cosas. Muy bien. ¿Positivo o negativo? Muchas tareas, muchas... Negativo. Ya. Muchas tareas. Ya, en matemática no pueden alegar por las tareas, porque las hacíamos en clase. ¿O no? ¿Sí o no? No, pero es que en sí están mandando como guías demasiado largas y aparte tengo el preu y tengo que estudiar porque tengo ensayo y esas cosas. Está llena de cosas entonces. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Ya. Violeta, aprovechemos que llegaste temprano. ¿Me ayudas con la lista, por favor? Hoy estamos a 31 y se acaba el mes. Violeta, Violeta, ¿dónde está Violeta? Acá está Violeta. Ya, Violeta, ¿quién más? Antonia Palma, Benjamín Reyes. Espérame. Antonia Palma. Ya. Benjamín Reyes. Ya. Catalina Aravena, Claudio Montoya. Ya. Cata Aravena. Claudio Montoya. Constanza Gutiérrez, Fernanda García. Ay, alguien se salió. La Connie se debe haber caído en internet. No importa. Connie Gutiérrez. Fernanda García. Fernanda. Javiera Roldán. La Javi. María Jesús Sepúlveda. La María Jesús. El Martín y la Valetapia. Y la Valentina Tapia. Ya. Deje ver si hay alguien más. Ya, la Connie que se le cayó. Ángelo Vergara, Fernando Venegas. Ángelo Vergara, Fernando Venegas. Bienvenidos todos, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Yo contento, vengo del sur. Oh, rico. ¿Dónde estabas? A San Fernando, a San Vicente. Ah, que yo andaba en San Fernando, mira. Sí. Sí, Ya este fin de semana no va a salir ahora, el que viene. tengo ganas. Y yo soy Yo voy a ir oriundo de San Fernando. Yo nací ¿En en San serio? Fernando. Sí, mi mamá me fue a tener allá. Ah. Por eso amo San Oye, Fernando. yo voy a ir a Los Ángeles ahora el fin de semana. Rico, Los Ángeles. Y yo ando también por ahí cerca a veces. Cabrero. ¿Te suena? Coincidencia. Sí, sí, sí. Por ahí. Mira, qué bien. Anda ahí de patiperro, Fernando. De Pati, perro. Si puedes, bien por ti. Oiga, Con profe, cuidado, hay que cuidarse. Dime, Fernando. esta semana hay, ¿es cierto? Es la que estamos haciendo. Ahí está. La de la semana pasada. Sí, la guía de la Recuerden, Profe. recuerden. Algunos buenos días a los que se están incorporando. Les recuerdo, el objetivo de hoy, de la semana, es realizar la guía y considerar que la próxima semana, el día miércoles, va a ser la prueba. Próxima semana va a ser la prueba. ¿Sí? ¿Referido a qué? A la guía. Recuerden que la guía, dejen colocar aquí en la visito, la guía para la nota 3, esta guía, la que estamos haciendo ahora, equivale al 50%. Y la próxima prueba que vamos a hacer el miércoles en la prueba 2 es el otro 50%. Y ahí ustedes van a tener la nota 3. Esa va a ser la Trata de nota la guía 3. nomás. ¿Cómo, Javi? Trata de la guía nomás. O sea, de esta De la guía. guía. Va a Va a ser entrar de en la la misma otra. idea.
Se va a basar en la misma idea. ¿Usted cacha cuántas preguntas van a hacer en la prueba? Como menos. 8 o 10 más o menos. Ah, ya. 10 para que te demores 3 minutos por ejercicio. Profe, O me voy a ir a quizás, hacer un o 4. café, ya. Nos vemos en 5 minutos. Muy bien. Comencemos entonces, chiquillos. Bienvenidos nuevamente y veamos, hagamos un repaso. Entonces, recordemos, el objetivo de hoy, resolver la guía de funciones. Ya con esto estamos dándole término a las funciones. Tenemos entonces, el 1 lo hicimos. Tengo otra duda. Dígame. No, dígame, Que no hay problema. van a haber ejercicios como lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? No va a haber algo La misma como idea, complicado. ¿no? La Ah, misma idea. Dominio, recorrido, funciones. Te doy un ya. valor, encuentras otro valor a partir de las funciones. O un problema aplicado con las funciones. ¿Sí? Ok. Ya, hicimos el 1, hicimos el 2, nos vamos al 3. El 3 también profundizamos bastante en el ejercicio 3. Vámonos al ejercicio 4, también profundizamos similar también con el 5. El 6 no tanto, aquí habíamos quedado, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí. Creo que sí lo habíamos hecho. Y de ¿O hecho lo no? hicimos, para recordar los que no habían estado, por X motivo. Dice, el número de abejas de una colmena al cabo de W semanas. O sea, la variable V que me indica tiempo en semanas. Es de HW. ¿Qué es HW? ¿Qué es lo que me entrega eso? Independiente de que sea esto, pero ¿qué es lo que me entrega? La cantidad de abejas. Eso me entrega, bien Martín, el número de abejas. Eso es lo que dice, el número de abejas. ¿De qué depende el número de abejas? Esa es la función. 2700 más 1000 W. ¿De qué depende el número de abejas? Que es la función. Tic, toc, tic, toc. ¿De qué depende? Ahí está, pues, miren, recién lo dijimos. Ah, sí. ¿De la semana? De la semana, del tiempo que pase, ¿o no? Asumimos que entre más tiempo pasa van a haber más o menos abejas. Más ovejas. O sea, más abejas. Van a haber más abejas, pero ¿por qué más? Porque fíjense la función, po. ¿Cómo es la función? Es una función, ¿cómo se va a llamar esa Creciente. función? Si le hiciéramos bien, por ahí alguien lo dijo, parece, es una función, Creciente. es creciente, es afín, es así. De hecho, este valor es el 2700. Y si pasó una semana, W vale 1. Entonces yo puedo calcularlo cuánto vale con 1. Con 1 cuánto nos va a dar, podemos calcularlo. Al cabo de una semana puedo saber cuántas abejas hay. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la función. Es creciente, es cosa de ver el dibujo. Como es creciente, significa que a mayor cantidad de semanas, mayor el número de abejas. Y si hubiese sido, en vez de, por ejemplo, estoy colocando ideas, ¿sí? Esto ya lo hicimos, pero para que ustedes tengan las ideas. Si en vez de 2700 más 1000, dice 2700 menos 1000, ¿qué hubiese pasado? Cambia de sentido. Ya, bien, cambia así o no, va a ser así, va a ser decreciente, decrece. ¿Y qué pasa si decrece? Que en algún minuto las abejas van a acabarse. ¿Sí? Esas cosas uno ya tiene que identificarlas con las funciones, chiquillos. ¿Sí? Ahí depende de ese signo. Y si hubiese sido cuadrática, así, al cuadrado, ¿qué hubiese pasado con la gráfica? ¿Sería cóncava para arriba? Ya es como cóncava.
para arriba o para abajo. ¿Así o al revés? Si fuera negativo debería ser así o no. Es el que me manda, ¿cierto? El que acompaña a la incógnita o a la variable que está al cuadrado. Si es negativo, va para abajo. Y pasa por el 2700. ¿Cuál es la cúspide? ¿Cuál es el puntito que está más arriba? No lo sé, pero igual lo podríamos calcular con el vértice. Hay una fórmula para el vértice. Ya, estoy colocando distintas ideas, chicos, del problema 6, pero ya lo hicimos. Estamos dando nuevas ideas. Pero veamos, ¿qué me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo, si al final, si al cabo de W semanas, o sea, pasó un tiempo, 5 semanas, 8 semanas, hay 7200 abejas. ¿Cuánto vale W? Ah, pero W lo podemos sacar. Sabemos que la función es igual a 2700 más 1000 W. Me están pidiendo este valor. Pero además sabemos que pasó un cierto tiempo y sé cuántas hay. O sea, sé cuánto es el resultado de la función. La función es 7200. ¿Qué obtengo? Obtengo una ecuación. ¿Qué hago entonces? Calculo la ecuación. 2700 más 1000 V igual a 7200. El 2700 pasa restando. ¿Cuánto da? Reste. Reste. 4500. Gracias. ¿Sí? Y el 1000 está multiplicando, pasa dividiendo. Resultado 4,5. Ok, eso era. ¿Hay otra forma de resolverlo? Pensando que esto es con alternativa igual que la PTU, PSU, como se le llame después. ¿Habrá otra forma de hacerlo? Creo que no. ¿Sí? Ocupando la alternativa. Reemplazando. HD3. 2700 más 1000 por 3. ¿Me dará 7200? ¿Sí o no? No va a dar. Si ustedes lo calculan, estoy seguro que no va a dar, porque ya me sé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? HD 4,5. Si lo hago con 4,5, me da. Esa es otra forma de hacerlo. Y ese resultado aquí tiene que ser igual. Tiene que ser igual a 7200. Esa es la otra forma, chiquillos, de hacerlo. ¿Sí? Por lo menos dos. Avancemos. Problema 7. De acuerdo al gráfico de la función f de x en la figura 2. Figura 2, ahí está. Esta es la función que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? F de 0 es igual a f de 3. ¿Qué dicen ustedes? F de 0 es igual a f de 3. Calculemos. ¿Cuánto es f de 0? ¿Cuánto es f de 0? 1. 1 menos 1. 1. Y f de 3. 1 también. 0. No sé si estoy siendo claro. F de 3, 0, ¿no? 0. Miren,
ahí está el 0, ese es el X. F de 0 vale el resultado, la imagen, 1. F de 3 lo calcula acá. ¿Por dónde pasa la función? Por ahí, po. Por el 0. Entonces F de 3 vale 0, F de 0 vale 1. ¿Cómo llegaron que F de 3 puede valer 1? Ahí no sé. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué pensar en eso? En un minuto Quizá me por el dijeron 1, ¿no? ¿Mm? por el punto que está rellenado, el que es como está cerca del 4 Claro, y el 1. ya, pero fíjate, el F de 4 está acá. F de 4 es 1, pero F de 3 claramente es 0. ¿O todavía no es claro para ustedes eso? No, sí, claro. ¿Sí? Ya, entonces, ¿verdadero o falsa? Falsa. ¿Sí o no? Sí. Sí, falsa. 2. A todo esto, chicos, si alguien todavía no comprende que esto es falsa, creo que no logramos nada. ¿Ya? 2. El dominio de la función está entre el -2 y el 4. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Está el -2 y la hasta aquí. ¿Tengo resultados? Sí. Tengo ahí los resultados. Listo, entonces verdadera. Preguntita, una preguntita ahora que aparece aquí un valorcito en particular. Me interesa saber, antes de pasar a la última, ¿cuánto es f de 2? Porque todos los otros valores están 1. como claros. ¿1 o -1? Y ahí me pillo. ¿1 o -1? ¿Qué dice el El público? 1 porque está marcadito, ¿no? Yo digo que uno. Bien, ahí está. Esa es la clave, chicos. Miren, hay un puntito ahí, está pintado. Acá abajo no está pintado. Cuando no está pintado, no es. Cuando está pintado, es. Por lo tanto, es f de 2 es igual a 1. Y otra preguntita extra, ¿qué hubiese pasado si aquí hubiese salido así? ¡Tas! Sin pintar. ¿El dominio hubiese sido entre -2 y 4? ¿Hubiese sido ese el dominio? No, ya no, pues, porque no está contando el 2. Ya, entonces, ¿cómo se colocaría? Se coloca así. Es el intervalo -2,4 menos, y se coloca con llavecita, el 2. ¿Ya? Ahí Se separa de lo se otro. separa. O sea, a esto le quito, le resto Es la- un elemento, el 2. ah, ¿Y cómo se entiende un elemento? Se entiende con las llaves. Esas llaves. ujú. Tiene que ser con llave, no puede ser con paréntesis para afuera, paréntesis redondos para el otro lado. No, se usa en general esa llave. ¿Ya? Hay un tema extra para que lo sepan. Entonces, resumamos hasta el momento. La primera era falsa, la primera era verdad, la segunda es verdadero. La tercera, ¿es creciente o no es creciente? No es creciente. No es creciente. ¿En algún minuto es creciente, Benja? No. Sí, sí lo es. En un minuto es creciente. No. Podemos decir que además es constante y además es decreciente. Toma, chúpate esa. Claudio, ¿cuándo? Diego, Celi, Antonia, ¿cuándo? Lo hemos Mandaba hecho para por arribita, pues, 3 profe. meses. Ya, aquí es creciente. Ujú. O Y la sea, otra es entre constante. el 2 y el 4, aquí como intervalo se colocaría así. El 2 no se considera porque no está pintado, paréntesis para afuera, y el 4 sí. O también se puede considerar así, de otra forma el paréntesis. Redondo, 2,4. Ahí es creciente. ¿Cuándo es decreciente? En el -2 y el -1. ¿Entre el -2 y el -1? No, ¿Por qué? casi, porque te falta considerar algo. ¿O no? ¿Cuánto?
Ay, nada, me equivoqué. Dale, ¿El no para, cero? dale. Entre el 0 y el... No puede ser un solo punto, tiene que ser un intervalo. Entre el -2 y ¿cuál? ¿Hasta dónde baja la gráfica? Hasta el 0. Al Hasta el cero, 0, po. ¿verdad? Chiquillo, por favor, díganlo. Hasta el 0. Entre el -2 y el 0, la función es decreciente. Entonces sería constante de 0 hasta el 2. Y entre el 0 y el 2 es creciente, es constante. ¿Qué significa constante? Que siempre me da el mismo resultado. Fíjense, calculen f de 0. ¿Cuánto es? 0, 0. ¿Cuánto es f de 0,5? 0,5. No, es 1. Ah, Ahí está el 0,5. Resultado 1. F de 1, 1. F de 1,5, 1. F de 2, 1. ¿Sí o no? Todos son iguales. Todos esos valores son iguales. Eso significa que sea constante. ¿Sí? Es más, olvídense de eso. Olvídense de eso. Si la gráfica fuera así. Así. ¿Cómo se va a llamar esa función? F de x, que es constante. ¿Cómo la escribo? Si es una función constante, Con un número no. el 1. Con un solo número. Nos lleva a x. Porque al momento que yo le coloque una x, pasa a tener pendiente y te va a dar algo así. Es solamente un número, el 1. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Entonces, definitivamente, chicos, todo, es todo lo que dijimos, lo que hicimos es el desarrollo. ¿Ya? La primera era falsa, la segunda era verdadera, la tercera era falsa. Alternativa B. ¿Sí? Profe, Dígame, Connie. pero igual podría ser la D, o sea, escucha, la D, o sea, la E, porque igual la 3 tiene grado de ser correcta. ¿La te dices tú? Si es que podría ser correcta también. Sí, porque igual tiene cierta parte que es correcta, o sea, que es Ya, como más o bien, menos. pero, bien lo que me está, buena idea, pero aquí también hay un tema de comprensión, ¿sí? Del buen uso del vocabulario. Dice fx es creciente. Si me lo dice así, significa que siempre es creciente. ¿Profe? Y la pregunta al tiro, Benja, la pregunta es, ¿siempre es creciente? no. No. Entonces, como no es siempre, es en tramos. De hecho, aquí es creciente, entre el -2 y el 4, no siempre es creciente. Para que sea creciente, ¿dónde tiene que ser creciente? En todo su dominio. Profe, pero igual se equivocó porque usted marcó la D y era la D, pues hizo la falsa. ¡Oh, excelente! Me equivoqué también. Me pongo un 1. Me autoimpongo un 1. Benja, ¿me querías decir lo mismo? Sí, eso le iba a decir. Gracias, me pongo un 1. A mí en 7. Martín un 1, Benja y Connie un 7. Excelente. Mis felicitaciones. ¿Sí o no? ¿Me equivoqué? Po? Obvio. Sí, era falsa, miren. Yo estaba considerando la verdadera. Entonces, lo escribo de nuevo. Lo escribo de nuevo. La F0 y F3 son falsas. La 2 era verdadera y la tercera era falsa. Por lo tanto, la 1 y 3 es la que corresponde. Alternativa D. Gracias. Me dejé influenciar por mi inconsciente. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Contentos todos? Sí, profe. Sí, excelente. Seguimos. Espérenme. Espérenme. Déjenme ver algo. Denme un minuto, chiquillos, por esta gran Connie. Del 5-5 pasó un 5-5 por su gran aporte. 5 décimas más. Benja, ¿dónde está ahí? Benjamín Reyes. Benjamín.
Reyes tenías un 5 también en la prueba, que es un 6. 5 décimas, excelente, muy ¿De bien. verdad? ¿Sí, po? Gracias. ¿Hicieron bien? Gracias, profe. Profe, en la Están atentos. universidad sí también, ¿eh? ¿Dónde? La universidad. Yo hago en un instituto y al contrario, Ah, en el instituto perdieron nomás. De hecho, en el instituto donde estoy, la nota máxima es un 7 y el mínimo es el 1. Chanfles. Chanfles. Ustedes ya no sacan 1. Seguimos. 8. 8, 8, 8. F de X es esa función, G de X es esa función. Me piden F de G de menos 2. ¿Se acuerdan de esto? De la composición de funciones, que no lo trabajamos mucho, pero ahora con este ejemplo lo podemos hacer. ¿Se acuerdan? Yo la verdad no mucho. Ya, miren, la composición de funciones, ¿en qué consiste? Yo primero parto con una función, obtengo un resultado, y ese resultado lo ocupo para la otra función. Es decir, en un principio, este menos 2 es el valor del dominio, es una preimagen. ¿Sí o no? Menos 2 es una preimagen. Pasa a la función, ¿y qué obtengo? G de menos 2. G de menos 2. ¿Qué viene siendo ahora? ¿Preimagen o imagen? Su imagen. Es la imagen, ¿cierto? Es la imagen de el menos 2. Después a esto yo le aplico de nuevo la función. Entonces, ahora, ¿qué pasa a ser el G de menos 2? Pasa a ser la preimagen. ¿La preimagen de qué? De la función f. Entonces, ¿cómo parto? Parto de más adentro, de lo de adentro hacia afuera. Veamos cómo se hace entonces. Primero, ¿qué tengo que calcular? G de menos 2. O sea, tengo mi preimagen que es el menos 2, voy a calcular la imagen de G de menos 2. ¿Cómo lo hago? Reemplazo. ¿Cuánto vale la función G? La función G que me pide que haga es 1 dividido por el, por el valor. ¿Cuánto es el valor en este caso? Menos 2. Menos 2. Ya, ahí tengo el resultado. 1 partido por menos 2. Perdón, chicos, estoy con alergia. Ya, ese es el valor. G de menos 2 es 1 partido por menos 2, o bien, si ustedes quieren, para que quede mejor aún, el signo queda al medio. Menos un medio. Listo. ¿Qué hay que calcular ahora? F de G de menos 2. F de G de menos 2. Pero ya sabemos cuánto es G de menos 2. G de menos 2 es menos un medio. Esa es ahora mi preimagen. Reemplacé. Dejo de escribir G de menos 2 porque ya lo calculé. Ese es el valor. Ahora hago la función f. ¿Qué hace la función f? Hace esto. 1 más 1 partido por ¿cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Excelente. Listo. Ahora hay que hacerlo. 1. ¿Qué va a pasar si ahora tengo un más y un menos? Más dividido en menos, ¿cuánto me queda? Menos. Menos. ¿Y cómo resuelvo esto que está acá? 1 partido por 1 partido en 2. Les digo al tiro el resultado. ¿Por qué 2? ¿Cómo llegamos a un 2? Porque ¿No se se van los unos. multiplica el 1 con el 2 de abajo como si Sí, fuera algunos hacen una eso. gotita? Sí, lo multiplican al tiro, ¿cierto? Es más, miren, es esto. Ese 1 que está arriba, lo voy a escribir aquí. Voy a escribirlo para el lado. ¿Qué significa esta raya roja de fracción? División. Significa división. En vez de raya, le voy a colocar 2 puntitos. Y voy a escribir abajo el 1 medio.
Ya sabemos que con los signos me da menos, ¿ya? 1/2. Y divido. ¿Cómo divido? Multiplicando cruzado. Relleno el 1 con un 1. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. 2 partido por 1, 2. Resultado entonces, 2. ¿Qué hago ahora? Solamente restar. 1 menos 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? -1. Menos 1. ¿Sí? Ya vamos de nuevo, para atrás. Vamos de nuevo. ¿Qué calculamos primero? G de menos 2. ¿Cuánto es G de menos 2? 1 partido por menos 2. Nos dio menos 1/2. ¿Qué calculamos ahora? F de G de menos 2. Ya sabemos que G de menos 2 es menos 1/2. Y ahora aplicamos la función F. ¿Qué es la función F? La que está aquí arribita. 1 más 1 partido por menos 1/2. Y ya sabemos que esto que está acá equivale a menos 2. Resultado, menos 1. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Será lo Yo no. mismo? ¿Será lo mismo, chiquillos, si yo cambio aquí el orden de F y G? ¿Será lo mismo? Creo que no, porque las fórmulas son distintas. Parece que son distintas. Hagámoslo. ¿Cuánto es F de menos 2? Es 1 más 1 partido por menos 2. ¿Sí? Entonces eso lo tengo que calcular. A 1 le quito 1/2. 1 menos 1/2. 1 menos 1/2, 1/2. ¿Sí? Tengo un entero, le quito la mitad, me queda la mitad. Entonces ahora voy a calcular G de 1/2. ¿Cuánto es G de 1/2? Reemplazo ahora en la formulita, que es 1 partido por 1/2. ¿Cuánto es 1 partido por 1/2? 2. 2. ¿Es igual o no es igual? No. No es igual. No es Por lo tanto, podemos aprovechar de decir aquí algo, chiquillos. En general, me podría dar, eventualmente, pero F de G de X no te va a dar igual que G de F de X. Eso es distinto. No es igual. ¿Puede ser igual? Sí, a veces, pero no siempre. Puede ser una coincidencia. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Vamos con el siguiente. Vamos, ¿en cuál vamos ahora? En el 9. ¿Cuánto nos queda? El 9, 10 y los problemas. Dejémoslo acá. Vamos a dejarlo hasta el 8 y el 9 lo vemos mañana. Ustedes me dicen. Les dejo esa tarea para mañana. El 9. Vemos cuál es. ¿Sí? Para que practiquen un poco. Ahí ustedes me dicen cuál es el resultado del 9 para mañana. ¿Listo? Si alguien tiene dudas, me las hace, por favor. Es todo por hoy. Un gusto enorme. ¡Mua! Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias. Me quedo aquí si alguien tiene una duda. ¿Ya? Chao, chao, chiquillos. Que estén Chao, muy profe. bien. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Claudito, Cata, Chao, profe, se me cuida. Violeta, Chao, Martín, profe. Javier, que estén todos muy bien. Me quedo aquí si es que alguien tiene dudas. ¿Dudas? ¿Dudas? Ángelo, ¿consultas? Fernando, ¿vale? Valeria. ¿No? Profe, ¿No? yo me había perdido. Angelito, ¿dónde estáis perdido? En el 8. Lo vemos de nuevo. ¿Sí? Mira. Dice
te piden calcular esto, ¿cierto? Esto se llama, partamos con su nombre, se llama composición de funciones. ¿Sí? Así se llama, Ángelo, esto. Ahora bien, ¿en qué consiste? En que yo componga una función y en un minuto el X va a ser preimagen, después la función va a ser la imagen y eso vuelve a ser la preimagen. Y así, sucesivamente. De hecho, tú podías calcularlo muchas veces. Así. F de G de X. ¿Sí? Puedes hacerlo muchas veces. Nosotros lo estamos haciendo 2 veces. ¿Qué es lo primero que tú calculas? De adentro para afuera. Vamos a calcular G de menos 2. ¿Cómo se calcula? Reemplazo nomás en la función. ¿Cuánto vale ahora el X? Para este caso vale menos 2. Reemplazo. ¿Qué hace la función? El 1 lo parte en menos 2. ¿Sí? Esa es la función. El resultado me da menos 1/2. Entonces, ahora ya no escribo G de menos 2. ¿Qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir F de menos 1/2. Y hago el cálculo que corresponde. Pero ahora considerando la otra función. ¿Cuál es la otra función? F. F de menos 1/2. Y esto lo puedo hacer las veces que quiera. De hecho, podríamos inventar otra función. H. H igual a 5X. Chuta, me equivoqué. H de X igual X más 1. Y podría calcular F de G de H de menos 2. Y vuelvo a hacer la misma idea. Ángelo, ¿de dónde parto? ¿De adentro o de afuera? ¿Parto con F o parto con H? Con H. Con H. De adentro para afuera. Calculo H de menos 2. ¿Qué es H de menos 2? Me voy a la función. ¿Qué me pide hacer la función? Al Reemplazo. valor, ¿qué le tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué me pide hacer en la función? Al valor que ¿Reemplazar, no? tengo. ¿Cómo? ¿Reemplazar o poner la cuestión en Sí, un le medio? reemplazo. ¿Y qué más aparte de reemplazar? Le sumo 1. ¿Sí o no? Eso es lo que me pide hacer la función. Hago lo que me pidan. La función h me pide que yo le sume 1 al resultado. ¿Cuál es mi resultado? Lo que yo estoy buscando. Pues, en este caso, menos 2. Ya, eso me da un valor. ¿Cuánto? Menos 1. Significa que la función con la cual partimos, que todo esto que está aquí, voy reemplazando. Me queda la f, me queda la g, y ahora ya no escribo h de menos 2, sino que escribo su resultado. ¿Cuál es su resultado? Menos 1. De ahí tú vuelves a hacer el mismo procedimiento. Siempre. Siempre es la misma idea. Practícalo. Ahí te vas a dar cuenta, Ángelo. ¿Ya? Ya, profe. Ese es el trabajo de que alcancé a escuchar eso nomás. Ya, no sé más qué me dijeron. Ya, se me fue el tiempo también, Angelito. Cuídate. Mañana me preguntas. Ya, profe. Chao, Chao, chicos, cuídese. que estén bien. Adiós. Chao, chao.